Imagina un mapa tan antiguo que muestra el mundo tal como se veía durante la última edad de hielo, con costas y continentes que jamás esperaríamos ver en cartas tan antiguas. Incluso incluye lugares como la Antártida, no como el páramo helado que conocemos hoy, sino como una masa de tierra que pudo haber sido verde y habitable. Este mapa misterioso, junto con otros como el mapa de Piri Reis, sugiere que alguien, hace miles de años, pudo haber tenido la tecnología para mapear el mundo con una precisión sorprendente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Elon, entre todos, parece fascinado por estos mapas antiguos, preguntándose si hemos perdido alguna parte crucial de la historia humana en el camino. ¿Podría ser que una civilización avanzada existiera mucho antes que la nuestra, navegando océanos y mapeando el globo? Y si es así, ¿por qué falta este conocimiento en nuestros libros de historia? Parte 1. Descubriendo el mapa oculto del pasado del mundo. Bien, imagina esto. Pensamos que conocemos nuestra historia, ¿verdad? Pensamos que hemos desenterrado los mayores misterios del pasado y que solo quedan fragmentos por descubrir. Pero luego, de vez en cuando, algo surge, casi como para recordarnos que quizá no sabemos tanto como creemos. Eso es lo que sucedió cuando Joe Rogan se sentó con Graham Hancock en su podcast. Se sumergieron en una conversación alucinante sobre civilizaciones antiguas, mapas olvidados y aventuras marítimas increíbles que ocurrieron mucho antes de que se reconociera la historia moderna. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver Elon Musk con esto? Bueno, Musk está fascinado por los misterios antiguos y el conocimiento perdido. Piensa en él como un Indiana Jones de la vida real, pero con naves espaciales y cohetes en lugar de látigos y sombreros. En este mundo de descubrimientos, Musk es el tipo que no teme mirar más allá de la historia aceptada. Le intriga la idea de que nuestros antepasados antiguos pudieran haber sabido mucho más sobre el mundo de lo que generalmente se nos enseña. Es casi como si estuviera diciendo, aquí está el mapa del mundo que no querían que vieras. Abramos la historia y miremos desde otra perspectiva. Así que empecemos con algo llamado la expansión polinesia. Esta parte de la historia ya es increíble por sí sola. Los arqueólogos dicen que esta fue la primera gran aventura marítima de la humanidad, que ocurrió hace unos 3000 a 3500 años. Imagina esto, los polinesios, estos increíbles navegantes oceánicos, estaban cruzando miles de millas de océano abierto sin GPS, sin brújulas. Lograron encontrar islas remotas como la isla de Pascua, que está ahí, realmente ahí afuera, en medio del Océano Pacífico. La isla de Pascua está a unas 2000 millas de la costa de Sudamérica y a otras 2000 millas de Tahití. Es un pequeño punto en el vasto océano, pero de alguna manera los polinesios la encontraron, se asentaron en ella e incluso hicieron viajes de ida y vuelta. Esa es una hazaña que todavía desconcierta a muchos, pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Graham Hancock, el invitado en el programa de Rogan, plantea una gran pregunta. ¿Y si estos viajes polinesios no fueron los primeros grandes cruces oceánicos en la historia de la humanidad? Los arqueólogos generalmente aceptan que la navegación a gran escala comenzó con los polinesios y se aferran a esa idea con fuerza. Pero Hancock no está tan seguro. Él cree que es muy posible que los humanos hayan estado cruzando océanos mucho antes que los polinesios, quizás incluso durante la última edad de hielo. La teoría de Hancock no se basa solo en una corazonada. Señala algo bastante convincente, evidencia de ADN en la Amazonia. Al parecer, hay ADN en poblaciones de América del Sur que sugiere contacto con poblaciones del otro lado del océano mucho antes de lo que cualquiera pensaba posible. En lugar de descartar esta evidencia, Hancock cree que deberíamos considerar seriamente lo que significa. ¿Podría sugerir que hubo toda una cultura de navegantes globales que cruzaban océanos en la edad de hielo? Y si es así, ¿quiénes eran y por qué no sabemos más sobre ellos? De acuerdo. Hablemos de mapas por un segundo, porque los mapas juegan un papel enorme en este misterio. Verás, los mapas antiguos podrían contener pistas sobre esta cultura perdida de navegantes. Hancock habla de una misteriosa colección de mapas que muestran el mundo no como se ve hoy, sino como se habría visto hace miles de años, durante la última edad de hielo. Estos mapas fueron dibujados entre los años 1300 y 1700, lo cual no es tan antiguo. Pero aquí está el truco. Estos mapas parecen estar basados en fuentes aún más antiguas. Mapas que se han perdido en la historia. Uno de los más famosos es el mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por un almirante turco llamado Piri Reis. Este mapa muestra partes del mundo con una precisión asombrosa, incluyendo las costas de América del Sur, América del Norte y África. Lo que queda del mapa de Piri Reis es solo un fragmento, pero está claro que alguna vez fue un mapa del mundo. El propio Piri Reis escribió en el mapa que se basó en más de 100 fuentes antiguas, algunas de las cuales supuestamente venían de la Biblioteca de Alejandría. Imagina eso, la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida hace mucho tiempo, podría haber contenido mapas que mostraban el mundo tal como se veía durante la Edad de Hielo. Y de alguna manera,
Algunos de estos mapas sobrevivieron, ocultos en Constantinopla, donde Piri Reis pudo acceder a ellos. Piensa en lo increíble que es esto por un segundo. Estamos hablando de mapas hechos en una época en la que la mayoría de la gente pensaba que la Tierra era plana, y sin embargo estos mapas muestran costas y características geográficas con precisión milimétrica. Y se vuelve aún más increíble cuando te das cuenta de que estos mapas incorporan latitudes y longitudes exactas. Ahora bien, calcular la latitud es una cosa. Si puedes rastrear la posición del Sol, puedes calcular eso, pero la longitud, esa es otra cuestión completamente diferente. Calcular la longitud requiere conocer la hora en la que comenzaste tu viaje y compararla con el mediodía local en tu ubicación actual. Para hacerlo con precisión, necesitarías un cronómetro, un reloj que pudiera mantener la hora exacta en el mar, incluso con el balanceo constante del barco. Y aquí está el detalle. Nuestra civilización no inventó un cronómetro marino confiable hasta finales del siglo XVIII. Antes de eso, los navegantes estaban constantemente calculando mal sus posiciones, a menudo navegando hacia costas que pensaban que estaban a cientos de millas de distancia. Entonces, ¿cómo es posible que estos cartógrafos antiguos incluyeran longitudes tan precisas en sus mapas? Según Hancock, esto no es solo una anomalía, es una señal de que alguna civilización avanzada que existió durante la última edad de hielo había descubierto cómo calcular la longitud, algo que creíamos imposible para la gente de esa época. Hancock cree que estos mapas insinúan una cultura perdida de exploradores que estaban mapeando el mundo con un nivel de habilidad que rivaliza con los logros de las civilizaciones posteriores. Otra pieza fascinante del rompecabezas es la Antártida, o más bien la curiosa ausencia de la Antártida en los mapas modernos antes de 1818. Verás, la Antártida fue descubierta en 1819, por lo que cualquier mapa hecho antes de ese tiempo lógicamente no debería incluirla. Pero ese no es el caso. Algunos de estos mapas antiguos representan la Antártida no solo en la ubicación correcta, sino con detalles que sugieren que estaba libre de hielo. Así es, la Antártida, el continente helado que conocemos hoy, aparece en mapas antiguos de una forma que sugiere que alguna vez fue verde y habitable. Esto implica que quienes hicieron estos mapas podrían haber estado presentes cuando la Antártida estaba libre de hielo, lo cual retrocedería el tiempo decenas de miles de años hasta la última edad de hielo. Esto no es solo otra teoría de alienígenas antiguos, es evidencia sólida que es increíblemente difícil de explicar dentro de la narrativa aceptada de la historia humana. Pero si eso no es suficiente para volarte la mente, hay un enigma más a considerar: el Camino de Bimini. Ubicado en las Bahamas, el Camino de Bimini es una estructura submarina formada por grandes piedras rectangulares, casi como una carretera o un camino. Algunas personas argumentan que es una formación natural, resultado de procesos geológicos que crean estas formas cuadradas. Pero Hancock no está tan convencido. Él cree que hay muchas probabilidades de que sea una construcción hecha por el hombre, tal vez una construcción de una civilización antigua que vivió allí cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Lo que hace que esto sea aún más intrigante es que el Camino de Bimini aparece en algunos mapas antiguos como si estuviera sobre el agua, lo que indica que quienes lo mapearon lo vieron en su forma completa, no sumergido como está hoy. Imagina lo que significaría si estos mapas realmente estuvieran diciendo la verdad. Imagina que, hace miles de años, existía una civilización lo suficientemente avanzada como para mapear costas, navegar vastos océanos y documentar partes del mundo que pensábamos desconocidas. Sin embargo, de alguna manera, todo este conocimiento se perdió, borrado de nuestra memoria colectiva, hasta que fragmentos comenzaron a reaparecer en mapas antiguos en manos de exploradores curiosos como Piri Reis. Es como si estos mapas nos estuvieran susurrando un secreto que quizá nunca debimos descubrir. Parte 2. Mapas antiguos y la teoría de la civilización perdida. Siguiendo donde lo dejamos, adentrémonos aún más en el extraño mundo de estos mapas antiguos y los misterios que guardan. La última parte nos introdujo a la idea de que las culturas antiguas pudieron haber sido más avanzadas de lo que pensamos, cruzando océanos y mapeando costas con la precisión que asociamos con épocas mucho posteriores. Es casi como si Musk, Hancock y Rogan nos invitaran a ver nuestra historia con nuevos ojos, desafiándonos a romper con la línea de tiempo estándar y considerar una realidad completamente diferente. Así que, hablemos de una de las sorpresas más grandes en estos mapas antiguos, la Antártida. Ahora tú y yo conocemos la Antártida como el continente helado e inhabitable en el fondo del mundo. Es un lugar tan extremo y gélido que solo los científicos lo visitan, y aún así, solo en estaciones cuidadosamente gestionadas. Pero aquí está el truco. La Antártida no apareció en ningún mapa moderno hasta que fue descubierta oficialmente en 1819. Fue entonces cuando los exploradores finalmente la encontraron, y comenzó a aparecer en los mapas mundiales por
primera vez. Antes de 1819, es como si la Antártida no existiera a los ojos de los cartógrafos. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras, porque estos mapas antiguos, algunos que datan de los años 1300, muestran la Antártida de una manera que sugiere que no siempre fue este páramo helado. En su lugar, muestran la Antártida como si fuera un lugar verde, más habitable, tal vez como podría haber sido durante la última edad de hielo, cuando las temperaturas globales y los niveles del mar eran dramáticamente diferentes. Piensa en ello. Si estos mapas son precisos, eso significa que alguien sabía sobre la Antártida mucho antes que el mundo moderno, y tal vez la conocían en un estado que no podemos imaginar hoy en día. Es casi como si tuvieran acceso a una máquina del tiempo, o simplemente vivieron en una época en la que la Antártida era muy diferente. El hecho de que los mapas antiguos muestren la Antártida plantea un montón de preguntas. ¿Quién estaba haciendo estos mapas? ¿Y cómo pudieron haber sabido de este continente lejano y helado? Algunos investigadores, como Hancock, creen que esta es una de las mayores pistas de que existió una civilización avanzada mucho antes de la prehistoria, durante la última edad de hielo. Creen que esta civilización podría haber tenido la tecnología, el conocimiento y los medios para mapear costas mucho más allá de lo que era posible para cualquier otra persona en ese momento. Ahora agreguemos otra capa a este misterio: el Camino de Bimini. Esta es una estructura submarina cerca de las Bahamas y es tan misteriosa como suena. Imagina una larga fila de enormes piedras rectangulares dispuestas casi como un camino bajo el mar. Durante años, las personas han debatido si el Camino de Bimini es una formación natural o los restos de una estructura antigua hecha por el hombre. Algunos dicen que es solo una coincidencia de la geología, mientras que otros, como Hancock, argumentan que es demasiado estructurado para ser una mera casualidad de la naturaleza. Para él, parece algo construido por manos humanas. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. El Camino de Bimini aparece en algunos mapas antiguos como si estuviera sobre el agua. Desglosemos eso. Si estos mapas son precisos, fueron dibujados en una época en la que el Camino de Bimini estaba por encima del nivel del mar. Hoy en día, está sumergido, solo visible para buzos e investigadores que exploran el fondo del océano. La última vez que esta área habría sido tierra firme fue durante la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Entonces, si esta estructura es hecha por el hombre, significa que personas vivían en el área de las Bahamas y construían estructuras grandes y complejas hace decenas de miles de años. Y si estas personas eran lo suficientemente hábiles como para construir algo como el Camino de Bimini, ¿podrían también haber sido capaces de mapear las áreas circundantes? Es casi como si estos mapas nos gritaran: aquí hay algo más. Parecen sugerir que las personas exploraban, mapeaban y tal vez incluso construían estructuras en todo el mundo mucho antes de lo que permiten nuestros libros de historia actuales. Y ese es exactamente el tipo de rompecabezas que fascina a Musk. Él es alguien que siempre mira más allá de las normas aceptadas, constantemente cuestionando y empujando los límites de lo que creemos saber. Entonces, ¿qué significa todo esto para la idea de civilizaciones perdidas? Hancock cree que estos mapas, el Camino de Bimini y las representaciones precisas de lugares como la Antártida son parte de un panorama más amplio. Cree que existe la posibilidad de que la humanidad haya pasado por ciclos, alcanzando altos niveles de tecnología y cultura solo para ser eliminada por eventos masivos como inundaciones, terremotos o incluso cambios climáticos. Imagina una civilización alcanzando alturas similares a las nuestras, pero luego siendo casi borrada por alguna catástrofe global. Con el tiempo, la mayoría de sus logros se olvidarían y solo unos pocos fragmentos como estos mapas antiguos sobrevivirían para insinuar su existencia. La idea de una civilización perdida no es solo fantasía. De hecho, historias de sociedades antiguas avanzadas aparecen en varias culturas de todo el mundo. Todos hemos oído hablar de la Atlántida, ¿verdad? Esa es la civilización legendaria que supuestamente se hundió bajo las olas. Durante años, las personas desestimaron la Atlántida como un simple mito, una historia contada por Platón para hacer un punto filosófico. Pero Hancock y otros creen que podría haber un grano de verdad en ello. Sugieren que la Atlántida podría ser una de muchas culturas antiguas que se levantaron y cayeron, dejando solo unas pocas trazas tentadoras. Hancock incluso va más allá al sugerir que la cultura detrás de estos mapas podría haber sido una civilización global, o al menos una cultura con un conocimiento amplio del mundo. Estas personas, quienesquiera que fueran, podrían haber sido navegantes marinos, cruzando océanos, intercambiando ideas y mapeando costas. Incluso podrían haber tenido conexiones con otras culturas antiguas, compartiendo conocimientos y técnicas que luego se transmitieron, se copiaron y finalmente se preservaron en mapas como los de Piri Reis. Esto nos lleva de regreso a los mapas. Otro detalle intrigante que discute Hancock es la precisión de latitudes y longitudes en estos mapas antiguos.
antiguos. Ahora hablamos de esto en la primera parte, pero pensemos en ello realmente. Calcular la longitud requiere una precisión temporal, algo que es bastante difícil incluso hoy en día sin las herramientas adecuadas. El hecho de que estos mapas antiguos incluyan longitudes precisas sugiere que quienes los hicieron tenían acceso a algún tipo de tecnología o conocimiento que les permitía medir distancias y ubicaciones en todo el mundo. Esto no era solo una conjetura, tenían que saber lo que estaban haciendo. Hancock compara esto con los avances tecnológicos de nuestra propia civilización, como la invención del cronómetro en el siglo XVIII, que finalmente permitió a los marineros calcular la longitud con precisión y evitar errores de cálculo desastrosos en el mar. Pero si una civilización antigua pudo hacer esto miles de años antes, eso significa que estaban trabajando con una tecnología seria, algo que desafiaría nuestras suposiciones sobre lo que era posible en aquella época. Y luego está la cuestión de quiénes eran. Aquí es donde el interés de Musk realmente entra en juego. Musk tiene un don para descomponer problemas complicados y ver las cosas de manera diferente. No solo está curioso acerca de los misterios antiguos por el simple hecho de serlo, él ve conexiones. Para él, descubrir conocimiento perdido podría tratarse de algo más que entender nuestro pasado. Podría contener pistas para nuestro futuro. Y si las civilizaciones antiguas hubieran desarrollado tecnologías o conocimientos científicos que hemos perdido? ¿Y si redescubrir esos secretos pudiera ayudarnos en nuestras propias empresas, como el objetivo de Musk de llegar a Marte y construir una civilización humana autosuficiente allí? La idea de una civilización avanzada en la edad de hielo podría sonar como ciencia ficción, pero Hancock cree que es una posibilidad real, y Musk parece dispuesto a considerar esta posibilidad también, empujándonos a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia y el progreso. Quizás Musk vea esta cultura global antigua como un predecesor de lo que está tratando de lograr, un mundo donde los seres humanos no estén confinados a un solo lugar o a un solo conjunto de limitaciones, sino que exploren, mapear y se conecten a través de vastas distancias. Y cuanto más investigamos estos mapas, más detalles intrigantes encontramos. Tomemos, por ejemplo, el mapa mundial de Pinkerton, un famoso mapa dibujado en 1818 basado en el conocimiento geográfico más avanzado de la época. Es una hermosa obra de cartografía que muestra el mundo tal como se entendía entonces, pero hay una omisión evidente. La Antártida simplemente no aparece en el mapa. ¿Y por qué lo haría? En ese momento, la Antártida aún no había sido descubierta. Entonces, surge la pregunta: si los mapas de los años 1300 y 1400 muestran la Antártida, ¿qué ocurrió entre esos mapas antiguos y el mapa de Pinkerton? ¿Por qué el conocimiento sobre la Antártida desapareció, solo para ser redescubierto siglos después? Parte 3. Implicaciones de la revelación de Musk y el futuro de la exploración. Aquí estamos, en la última pieza de este intrigante rompecabezas. Hasta ahora, hemos examinado mapas antiguos que parecen desafiar la lógica de la historia, estructuras submarinas extrañas como el Camino de Bimini y la sorprendente idea de que una civilización avanzada pudo haber existido durante la última edad de hielo. Lo que queda por explorar es qué significa todo esto para nosotros hoy y por qué Elon Musk, un hombre conocido por su visión futurista, parece tan interesado en desenterrar estos misterios antiguos. Musk, Hancock y Rogan no están hablando de historia solo por diversión. Están insinuando algo más grande, algo que podría cambiar la forma en que pensamos sobre nuestro lugar en el mundo y lo que es posible para la humanidad. Retomemos esta idea de conocimiento perdido. Si lo pensamos bien, la posibilidad de que las civilizaciones antiguas tuvieran tecnología avanzada y habilidades de navegación no es solo una teoría histórica interesante, es un cambio de juego potencial para nosotros ahora. Musk, más que nadie, entiende el poder de redescubrir conocimientos que se han perdido u olvidado. Desde su perspectiva, los secretos del pasado podrían ser la clave para resolver problemas del futuro. Así como nuestros ancestros pudieron haber descubierto formas de mapear costas y medir longitudes sin herramientas modernas, ¿quién dice que no hay otras soluciones antiguas esperando ser redescubiertas? Imagina esto. ¿Y si una civilización antigua alguna vez tuvo conocimientos sobre energía, transporte o incluso medicina que hemos perdido desde entonces? Estas son preguntas que Musk parece dispuesto a explorar. Es un hombre que pasa sus días pensando en viajes interplanetarios e inteligencia artificial, pero también es consciente de la importancia de aprender de la historia. Para él, el conocimiento antiguo podría contener pistas que podrían impulsarnos aún más hacia el futuro. Es como un explorador moderno,
pero en lugar de junglas u océanos, se sumerge en los misterios del pasado humano para encontrar ideas que quizás hayamos pasado por alto. Un área que interesa particularmente a Musk es el impacto que las civilizaciones perdidas y su conocimiento podrían haber tenido en la historia global. Hancock a menudo menciona cómo la arqueología tradicional tiende a descartar cualquier cosa que no encaje en la línea de tiempo establecida. Por ejemplo, etiquetan cosas como el camino de Bimini como formaciones naturales o el mapa de Piri Reis como una mera coincidencia, pero Musk parece oponerse a ese tipo de pensamiento estrecho. En su mente, si existe incluso una pequeña posibilidad de que una civilización global marítima existiera hace miles de años, vale la pena tomarlo en serio. Después de todo, si algún día vamos a colonizar otros planetas, ¿no deberíamos primero entender la historia completa de nuestro propio planeta? Esta perspectiva realmente desafía lo que creemos saber sobre la historia. Nos enseñan que la civilización ha progresado en línea recta. Primero tuvimos sociedades primitivas, luego los egipcios, griegos y romanos, y finalmente la era moderna avanzada en la que vivimos ahora. Pero, ¿y si la historia no es una línea recta? ¿Y si es más como un ciclo, con civilizaciones que se elevan, logran cosas increíbles, y luego caen, solo para que surjan nuevas civilizaciones después? Esta visión cíclica de la historia lo cambia todo. Sugiere que tal vez no somos la primera cultura en alcanzar un alto nivel de conocimiento y tecnología. Otros pueden haber venido antes, solo para ser borrados por desastres naturales, cambios climáticos u otros eventos catastróficos. Esto nos lleva a una de las preguntas más importantes que Musk y Hancock están planteando. ¿Por qué no sabemos más sobre estas civilizaciones antiguas si realmente existieron? ¿Dónde se fue todo su conocimiento? Si estas personas tenían las habilidades para navegar el globo, construir estructuras complejas e incluso medir la longitud, ¿por qué no quedan más rastros de ellas? Hancock sugiere que podría reducirse a una razón simple: el tiempo. Piensa en cuánto se pierde o destruye en solo unos pocos cientos de años. Ahora imagina eso multiplicado por decenas de miles de años. Los artefactos se degradan, las ciudades se desmoronan y la naturaleza reclama la tierra. Con el tiempo casi todo puede desaparecer. Lo que nos queda son solo los restos más resistentes, como estructuras de piedra y fragmentos de mapas. Pero Musk no cree que estemos impotentes para descubrir esta historia oculta. Le fascina la idea de que todavía podría haber evidencia esperando ser encontrada. Imagina cuántos sitios arqueológicos aún están inexplorados, escondidos bajo capas de sedimento o debajo del océano. Musk es el tipo de persona que ve estos lugares inexplorados como oportunidades, no obstáculos. Para él, existe la posibilidad de que podamos redescubrir algo de este conocimiento perdido y usarlo para informar nuestro futuro. Tomemos la arqueología submarina, por ejemplo. Si realmente queremos encontrar evidencia de una civilización perdida, los océanos podrían ser el mejor lugar para buscar. Durante la última edad de hielo, el nivel del mar era cientos de pies más bajo que hoy. Las costas enteras donde la gente antigua pudo haber vivido ahora están sumergidas. Ciudades, puertos y monumentos podrían estar en el fondo del océano, preservados como cápsulas del tiempo. Hancock a menudo habla de lo poco que hemos explorado el océano en comparación con la Tierra, y Musk parece estar de acuerdo en que los mares podrían contener algunos de los mayores secretos de nuestro pasado. Y luego está la Antártida, el continente helado que parece surgir una y otra vez en estos mapas antiguos. Musk se siente fascinado por la idea de que la Antártida podría guardar sus propios secretos. Imagina si, bajo todo ese hielo, hubiera ruinas de una civilización antigua, una ciudad perdida, congelada en el tiempo, esperando ser descubierta. Los científicos ya han encontrado signos de antiguos ríos y lagos bajo el hielo, por lo que no es completamente descabellado. Musk es alguien que cree que si existe incluso una pequeña posibilidad de descubrir algo revolucionario, vale la pena investigarlo. Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿por qué Musk se interesa tanto en las civilizaciones antiguas? Es un multimillonario de la tecnología que se enfoca en el futuro, ¿verdad? Pero ese es precisamente el punto. La visión de Musk del futuro incluye aprender del pasado. Está en una misión para construir un asentamiento humano en Marte, crear energía sostenible y revolucionar el transporte. Pero también es muy consciente de que el conocimiento no siempre proviene de inventos nuevos. A veces proviene de redescubrir lo que se ha perdido. A sus ojos, la historia antigua no es solo un montón de hechos viejos y polvorientos. Es un cofre de ideas que podrían inspirar el próximo gran salto en el progreso humano. No olvidemos las implicaciones más amplias aquí. Si existió una civilización avanzada en el pasado distante,
y fue capaz de mapear el mundo con una precisión sorprendente, plantea preguntas sobre cómo se veían a sí mismos y al mundo. ¿Se consideraban exploradores como nosotros? ¿Miraban a las estrellas y se preguntaban sobre su lugar en el universo? Musk a menudo habla de cómo la humanidad debería ser una especie multiplanetaria, expandiéndose por el cosmos. ¿Y si nuestros antepasados tenían ambiciones similares? Incluso si no tenían cohetes, ¿y si su objetivo era explorar cada rincón de la Tierra, mapear cada costa, comprender su mundo tal como nosotros intentamos entender el nuestro? El interés de Musk en estos mapas antiguos no se trata solo de desenterrar el pasado por sí mismo. Se trata de conectar con una historia humana más profunda. Se trata de reconocer que somos parte de una larga línea de exploradores, inventores y soñadores. Al comprender lo que vino antes que nosotros, Musk cree que podemos moldear mejor lo que viene después. Los secretos guardados en estos mapas antiguos podrían ser más que simples reliquias, podrían ser señales, mostrando lo que es posible cuando la humanidad se atreve a superar los límites del mundo conocido. En última instancia, la exploración de estos misterios antiguos por parte de Musk, Hancock y Rogan es una invitación a la acción. Nos están alentando a ir más allá de la narrativa convencional, a cuestionar los límites que hemos puesto en nuestra comprensión de la historia. Nos están diciendo, no solo aceptes lo que te dicen, haz preguntas, profundiza, y mantente abierto a la posibilidad de que haya más en la historia. La fascinación de Musk por estos mapas es un recordatorio de que la curiosidad es una fuerza poderosa, es lo que impulsa el descubrimiento, ya sea explorando las profundidades del océano, las zonas heladas de la Antártida o los planetas distantes de nuestro sistema solar. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Tal vez sea hora de seguir el ejemplo de Musk y mirar el mundo con una nueva perspectiva. Quizás sea momento de considerar que nuestros antepasados eran más que solo personas primitivas luchando por sobrevivir. Quizá también eran exploradores, científicos y pensadores por derecho propio, personas que tenían conocimientos sobre el mundo que apenas estamos comenzando a redescubrir. Como ha demostrado Musk, el viaje del descubrimiento no se trata solo de avanzar, también se trata de mirar hacia atrás, aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros y usar su conocimiento para inspirar un futuro más brillante. ¿Quién sabe qué más descubriremos a medida que continuamos buscando? El mapa mundial original del que habla Musk podría ser solo el comienzo. Si estamos dispuestos a seguir haciendo preguntas, seguir explorando y seguir desafiando los límites de lo que creemos saber, ¿quién dice qué otros misterios podrían salir a la luz? Al final, el pasado y el futuro están más conectados de lo que podríamos pensar, y nos corresponde a nosotros cerrar esa brecha. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Déjanos saber en los comentarios a continuación.